Nos obligaban a marcharnos de allí. Sabíamos lo que estaba ocurriendo. Iban a hacernos lo que hicieron a nuestros perros, sin compasión alguna. Los obligaron a embarcar en este barco de la Armada Británica, el Norvair. Solo se les permitió llevarse una maleta. Sir Bruce Greybach insistió en que los caballos fueran en el mejor lugar de cubierta. Las mujeres y los niños fueron obligados a dormir junto a un cargamento de fertilizante, excremento de ave. Daba igual cuántos niños tuvieras. En el barco te daban solo un colchón. Todos nosotros, los chagosianos amontonados, hombres, mujeres y niños. En el Norvair los animales éramos nosotros. El barco atracó en las Seychelles, donde como un rebaño fueron desembarcados. Este es un herrumbroso monumento a su agonía. Desde aquí se les condujo colina arriba hasta una prisión ya demolida. Los tuvieron encerrados en las celdas hasta su traslado a Mauricio. Esto es Port Louis, capital de Mauricio. Aquí los abandonaron, en los muelles, desconcertados y aterrorizados. Algunos de ellos se quedaron en los muelles esperando al barco que los llevaría de vuelta a casa. Pero nunca hubo ningún barco que los llevara de vuelta a casa. Fueron alojados en este grupo de viviendas que entonces estaban semiderruidas y ocupadas por animales. Las casas no tenían agua ni electricidad. Había basura por todas partes y no había puertas ni ventanas. Fui a verlos y aquello era un infierno, literalmente. ¿Qué quiere decir con que era un infierno? Era como una pocilga. No había agua en las casas, ni sanitarios. Los niños no tenían ropa. Parecían literalmente rebozados en tierra y ceniza. Cuando llovía, se inundaba todo. Comenzaron las muertes de isleños. No solo por la pobreza, también, como ellos dicen, de tristeza. Lisette, que ahora supera los 60, perdió a 2 hijos. Los niños murieron de tristeza. Cuando recibí la noticia le estaba dando el pecho a mi hijo. Pensé que mamaba la leche de la tristeza. Mi otro hijo tenía 8 años. Por lo que nos oía, sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que abandonar su país. Aquello lo entristeció. Y los médicos no pueden curar la tristeza. Ellos vivían cantando. Aquí vivieron llorando. Y aún hoy siguen llorando. Y hubo, como usted ha mencionado, muchos casos de suicidio. Incluso muchos niños murieron en el hospital por falta de cuidados. Conozco el caso de una mujer que perdió a 2 hijos en 2 o 3 meses. Y ni siquiera pudo darles un funeral, porque carecía de medios. El Estado costeó el entierro. Del hospital fueron llevados directamente al cementerio. Imagínese el trauma. Qué experiencia para una mujer. Y esta mujer sigue llorando, clamando por volver a casa. Esto es Mauricio para la mayoría de los británicos. Un exótico destino turístico, en especial para los recién casados.
Ellos raramente ven las insalubres viviendas de los exiliados de Chagos, que son también súbditos británicos. En esta grabación efectuada en 1982, vemos a una familia de isleños de Chagos exiliados en Mauricio. Aquí duermen 25 personas, a turnos, en una mísera habitación, con un bebé en una caja de cartón. Encontramos a la misma familia viviendo en la misma casucha, en las mismas terribles condiciones. Siguen durmiendo en el suelo, sigue entrando el agua cuando llueve. El inodoro sigue siendo un agujero en el suelo. Siguen siendo tan pobres que a menudo pasan hambre. Lo que se le ha hecho a esta gente se define, según la legislación internacional, como un crimen contra la humanidad. ¿Qué ha cambiado desde que fueron filmados hace 22 años? No ha cambiado nada, todo sigue igual. Su esposa murió, ¿no es así? Sí, sufrió un ataque al corazón. Murió también de tristeza. No es nostalgia, es algo más. Es echar en falta hasta el aire que respiras. Echan en falta el entorno al que estaban habituados. Echan en falta su casa, sus gatos, sus perros, a los animales de compañía con los que ellos acabaron. Este es Olivier Van Kull, líder de los isleños de Chagos en el exilio. Siendo un niño, le prometió a su madre, Rita, que encabezaría la lucha de su pueblo por la justicia. Olivier conoce muy bien su sufrimiento. Usted ha perdido a una hermana y a 4 hermanos. A 4 hermanos, sí. Cuénteme lo que les ocurrió. Uno de mis hermanos murió por drogas duras. Otros 2 murieron por el alcohol. Mi hermana murió quemándose. Estaba hundida, hastiada de la vida. ¿Se suicidó? Sí, se suicidó. En 1982, los isleños de Chagos, desesperados, se manifestaron por las calles de Mauricio. Aquello puso en evidencia al gobierno británico, que otorgó una irrisoria compensación que no alcanzaba los 4.500 euros por persona. No les llegó ni para pagar sus deudas, y muchos creyeron que la percepción de este dinero era un engaño para que firmaran su renuncia al derecho de volver a su tierra. Para cobrar el dinero teníamos que firmar con la huella de nuestro pulgar. Quienes sabían firmar lo hacían, y quienes no sabían ponían su huella dactilar. Lo añadieron al pie de la página. Yo nunca renuncié a mis derechos. Mientras viva, ni mis hijos ni yo renunciaremos jamás a nuestros derechos. Si me hubieran dicho que firmaba para entregar mi isla, nunca habría cogido aquel dinero. Habría seguido con mi vida. Jamás habría renunciado a mis derechos. Fue totalmente indecoroso, antiético, dictatorial. Hacer que los chagosianos pusieran su huella dactilar en un confuso documento legal inglés, por el que los isleños, que ni hablaban ni leían en inglés, y mucho menos en un inglés jurídico, renunciaban a todos sus derechos básicos como personas. Renunciar a sus derechos era precisamente lo que el gobierno británico quería que hicieran. Así podían de una vez por todas olvidarse de ellos. Aquel mismo año, el gobierno británico gastó 2 billones de libras en defender los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas, de raza blanca. Mi pueblo, como diría la reina en su discurso navideño. Tenemos por un lado 2.000 habitantes de las Malvinas y por otro, otros 2.000 habitantes de Chagos. A unos se les echa sin contemplaciones y a los otros se les dice, acudimos al rescate. Por favor, si todos son ingleses, todos son británicos. Es cierto, no hay ninguna diferencia. ¿Dónde está su sentido de la justicia? ¿Dónde está su sentido del juego limpio?
Desde un pequeño local del barrio más pobre de Port Louis, en Mauricio, Olivier Bancoul, electricista, ha llevado esta lucha por todo el mundo. Aquí está con Nelson Mandela. Sí, ahí estoy con Nelson Mandela. Un ejemplo de luchador por los derechos.